Pensando un país, de las ideas al diálogo, presenta Liderazgos Imperfectos. Hoy, #narrativas y realidades. Hoy en día, quien define la narrativa tiene ventajas en el poder. ¿Qué es la verdad? ¿Y qué es la posverdad en el contexto de las fake news? ¿Cómo reflexionar sobre el impacto de todo lo que se sube a Internet? Y, sin violar la libertad de expresión, hacernos cargo de eso, para evitar que una mentira dicha 1000 veces se convierta en verdad. El populismo al menos acertó en escuchar y dar voz a los olvidados. ¿Es posible una narrativa de datos y mediciones y números o impactos que signifique algo para la gente en general? ¿Pesa más una buena narrativa que la realidad? Quédate con nosotros en Liderazgos Imperfectos. Un podcast que mira la actualidad desde la perspectiva de una generación que se ha dado a la tarea de construir espacios de convivencia más justos, enriquecedores y productivos, aunque no sean perfectos. Soy Alejandro Poiré. Hace algunos años fui secretario de Gobernación y ahora soy profesor y decano en la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Quienes nacimos después de los 70 creemos con firmeza en la igualdad de todas las personas. Soy Lilian Chapa Colofón y estudio obsesivamente instituciones y políticas de seguridad. No importa el género, identidad, orientación, color de piel o religión, somos todos mexicanos. Soy Edgar Martín y me interesa mucho cómo la economía, la tecnología y el derecho van moldeando, queramos o no, a la sociedad entera. Somos quienes alzamos la voz. Soy Daniela Tejas Míguez, corredora, bordadora, bisexual y feminista contra el fascismo y el racismo. Estudié ciencia política y soy activista por la justicia social. Juntos en este diálogo sobre liderazgos imperfectos. Un podcast que nos pone a pensar un país. Como seres humanos, nos distingue una enorme necesidad de conectar, de pertenecer, de sentirnos parte de una causa, de un grupo, de una tribu. Incluso a veces, necesitamos pertenecer a un grupo de referencia para poder decirnos que somos los mejores de ese grupo o de esa tribu. De hecho, recuerdo un amigo muy querido que en una reflexión sobre su cumpleaños número 30, me decía que lo bueno de celebrar con muchos de sus cercanos en ese momento era que eso le permitía darse cuenta de que para él no iba tan mal la vida porque había otros a quienes no les estaba yendo tan bien. Y es un impulso muy natural. Pero en lo político, en tiempos de polarización, corremos el riesgo de usar nuestras identificaciones, nuestros grupos, para trincherarnos, para desde ahí atacarnos, para excluirnos, para señalarnos. Porque si estamos adentro de una trinchera, aunque sea un lugar miserable, si todos los que somos del grupo seguimos ahí, al menos ello nos da un sentido de pertenencia. Pero si salimos de ella, corremos el riesgo de ser destrozados por los adversarios. Y en una de esas, también por aquellos a quienes dejamos atrás. Esa no es forma de vivir, ni en lo privado, ni en lo público, ni a lo largo del tiempo, Lilian. Y estarás de acuerdo, Alejandro, en que por momentos parece que la vida se convirtió en una competencia por quién es más inteligente, quién detenta mayor superioridad moral, o quién es la más articulada para hacerle ver al otro sus errores o contradicciones. Y todo esto transcurre en un escenario lleno de espectadores, de millones de ellos en redes sociales. No son más esas discusiones de sobremesa con los tíos o amigos. De pronto sabemos que hay miles atentos a la conversación en redes sociales y con ello vienen consecuencias. Fama, reflectores, incidencia, pero también categorías como la persona non grata, a la que se le cancela para que no se le escuche más. ¿A dónde vamos con todo esto? Qué bueno que nos acompañas en esta ocasión, Daniela. Yo estoy muy emocionada de este episodio porque me parece que es muy importante hablar sobre cómo se ven las cosas operacionalmente. Decimos muchas cosas, lanzamos definiciones, decimos eslogans y luego es muy difícil poner eso en marcha. Me parece que es muy importante hablar del lenguaje, de cómo hablamos, qué decimos, pero también de cómo eso se traduce en la realidad. Y en alguna medida este podcast es una muestra de que nos gusta hablar y nos gusta escucharnos y de la importancia de ese diálogo. Pero también de cómo ese diálogo, ese lenguaje, nos permite dar un pasito más allá. Y bueno, ustedes son personas, de hecho, que le han dedicado mucho tiempo a no solamente una narrativa en temas de seguridad, en temas de derechos, acceso a los derechos de las personas, sino además también de la narrativa a la práctica.
Ok, y Alejandro y Dani, en este punto yo los invito a que aterricemos. ¿Qué narrativas están en conflicto? ¿O hay narrativas en conflicto? O sea, ¿qué estamos observando en este terreno de narrativa contra realidad? Yo empezaría diciendo que hay una lógica que ya discutimos en el episodio pasado, entre la tiranía del mérito por un lado, por otro lado la lógica del populismo, y creo que lo que distingue a estas dos es una especie de superioridad moral. Es decir, hay una especie de razón originaria, y entonces toda la discusión y todo el debate es en torno a ver quién tiene la razón, y muchas veces ahí lo que estamos perdiendo de una manera muy profunda es la capacidad de que una narrativa de qué debiéramos de hacer se convierta en una capacidad para actuar. Porque en este debate de superioridad moral, ya sea de la técnica, ya sea de la razón del pueblo, pues nunca vamos a ser capaces de construir, y al final del día sí se trata de tener algunos resultados en cualquiera que sean los temas de los que estamos hablando. Resultados que le mejoren la vida a la gente al final del día. Y también en pensar en binarios, en pensar todo en términos de camarada o oponente, en si tienes el lenguaje correcto, en qué cosas sí se pueden decir y qué cosas no. Y la relación que tiene eso con esto que ahora se llama la cultura de la cancelación. Entonces, yo estoy de acuerdo con Alejandro en que hemos perdido una capacidad de diálogo, de debate y también de curiosidad y de complejizar las cosas. Y en esa complejización también de humanizar a las personas, de ver que yo por mucho tiempo estuve dedicada a la justicia reproductiva y al feminismo, y en ese ámbito y en ese movimiento social hay esta superioridad moral de la que habla Alejandro, de que hay cosas que se pueden decir y hay cosas que no, y eso ya está dado y no hay esta oportunidad de pedagogía, de enseñar, de equivocarse, y entonces todo es como muy en el impulso de hacer enemigos o amigos, y creo que eso es una falta de oportunidad de hacer comunidad. Sí, creo que, no sé, además si te pasó a ti, Dani, a mí sí, en esta narrativa que además fue y sigue siendo muy rica, creo que se perdió un gran momento por ahí de 2020 con las protestas feministas. Sí hubo un momento en el que a mí personalmente me daba miedo externar mi opinión en redes sociales sobre algunas cosas y postulados de cierto tipo de feminismo en Twitter, porque se iba a interpretar como, es que viene desde una posición que realmente no es feminista, ¿no? Entonces... Sí, te iban a descalificar. Hay un descarte, exacto. Y creo que yo y muchas otras personas hubiéramos o hacemos preguntas genuinas de, oye, ¿y soy menos feminista si, por ejemplo, no tengo nada contra el maquillaje? Y creo que sería mucho más rico este debate si hubiera este aprecio por la enseñanza, de lo que hablabas, así de, a ver, explícame sin pendejearme por qué esto consideras que es equivocado, ¿no? Y creo que esta narrativa se volvió muy intolerante a otras opiniones. Juan Enríquez tiene un libro muy bonito, reciente, que se llama Right, Wrong, lo correcto y lo incorrecto. Y su énfasis es en cómo la tecnología cambia nuestra perspectiva ética. Y el punto central que está queriendo hacer Juan es algo que es muy relevante para esta discusión. Y es que cuando estamos metidos en las trincheras, si tú ves a alguien que sale de la otra trinchera, pues le disparas. Pero también si tú estás en una trinchera y te sales para atrás, también desde tu trinchera te disparan. Y como este debate actual de la cultura de la cancelación tiene mucho que ver con eso. Estamos en la lógica del camarada o el enemigo, y ahí la verdad, en esa guerra de trincheras nos podemos pasar 1 año y medio metidos, nada más jodiéndonos la vida y sin la capacidad de construir algo distinto. Y tiene mucho que ver, creo, con la relación que tenemos con la policía y con el castigo. Y no me refiero a la policía institucional, sino con la policía interior, de como todo el tiempo estar viendo qué hace la otra persona, y entonces le voy a corregir, y entonces yo ya leí más, y entonces... Sí, la exigencia que tenemos hacia nosotras mismas, pero también hacia otras personas. Y creo que valdría la pena pensarnos como en un colectivo en donde todas las personas somos machistas, todas las personas somos racistas, todas las personas somos capacitistas. Porque creo que
asumir esa humanidad, esa complejidad y entender que es un sistema en el que estamos inmersas las personas, en lugar de huir de eso, nos ayuda para poder entender que todo el mundo está en un proceso de aprendizaje, de autoconocimiento, y entonces eso también nos permite crear comunidad. Nos permite como reconocer nuestro derecho a aprender, tan sencillo como eso. Y a equivocarnos. Exactamente. Creo que hoy estamos en un contexto en donde no nos podemos equivocar. Tenemos que justo ser perfectas, no decir nada malo, tener el lenguaje correcto, no poner nada en Twitter porque entonces, no, me van a decir que soy tal cosa o me van a cancelar. Y eso es muy complicado para crear justo el mundo que queremos porque no permite el diálogo y no permite tampoco esta diferenciación que yo creo que tenemos que hacer entre crítica y conflicto, entre daño y abuso, ¿no? Y entonces como todo es como muy extremo. Una vez más nos polarizamos. Sí, y creo que también, hablando de narrativas, las narrativas que recurren a los matices o que reconocen áreas grises no son las más atractivas. Es cierto que en mesas de discusión, en Twitter, los mensajes que más pegan son los más duros, los más radicales, los que básicamente tratan a la mitad de la humanidad como no apta para expresarse de ninguna forma. Y creo que esa es una narrativa muy favorecida por las redes sociales. ¿Por qué? Porque demandan un lenguaje muy acotado, 140 caracteres, y tienes muy poco tiempo para escupir lo que quieres, que normalmente acaban siendo, pues sí, lenguaje y como mensajes muy, muy duros, muy ríspidos, y eso es lo que más pega. Y tomando la idea que nos decía Dani de la diferencia entre crítica y conflicto, pues Twitter solo da para el conflicto. No da para la argumentación, no da para el aprendizaje, no da para la crítica, que es lo que más necesitamos. Y un sentido de humildad ante eso. Yo no estoy de acuerdo con eso porque creo que también en Twitter se encuentra mucha información. Y por ejemplo ahora con TikTok hay un montón de información también ahí que claro que puede caer en esto que estamos hablando, pero también hay muchísima oportunidad de otras maneras de entender el mundo, la enseñanza, el diálogo. Entonces creo que, para mí el problema no son las redes sociales en sí mismas. No es el medio en particular. Sino más bien la manera en que abordamos esos espacios y la manera que abordamos cómo queremos tener un diálogo, un debate, o más bien la huida que queremos hacer de esos lugares. Ahora, de perdón que me conversación. ponga cuantitativa, pero ciertamente los mensajes más rudos, más críticos, más ríspidos, son los que más likes tienen. Si uno, y yo lo he intentado desde mi terreno de análisis de seguridad pública, tengo esta como cruzada para promover la esperanza que da ver a alguien hacer un buen trabajo en materia de seguridad pública en lo local. La verdad es que genera pocos likes y quizá mi discurso no apela a ser el like más gustado, el tweet más gustado del año. Pero es cierto, sí está inmerso en una dinámica que apela mucho. Obviamente tiene más likes lo que más emociones despierta, más lo que apela a la víscera, ¿no? Y es cierto, y no podemos desconocer que Twitter está diseñado, o Facebook o Instagram, para apelar a cosas muy específicas porque fue desarrollado por personas que saben exactamente qué es lo que funciona y qué no en un cierto lenguaje, ya sea en el lenguaje de fotos o tweet. Pero también creo que a lo que nos invita este argumento de Dani es a ser capaces de usar la plataforma para construir esa cultura del aprendizaje, de la humildad, del reconocimiento de nuestra posición histórica. Pues en este país, ¿quién no va a haber crecido con una perspectiva racista, discriminatoria, sexista, etcétera? Pues, en fin, no hay forma de eludirlo en este país o en este mundo, yo diría quizá. Y además yo creo que es tiempo de entender que el castigo no es una cosa que para el ciclo del daño. O sea, no tenemos cárceles físicas llenas de personas, además pobres, morenas, ¿no? O sea, de un cierto perfil. Tenemos un montón de personas
canceladas, como en esta cosa del exilio público social, y no nos está funcionando para crear comunidades con más derechos, en donde las personas vivan más seguras. Entonces, como también es una invitación a ver que eso no es necesariamente la manera de hacer las cosas, y creo que sí ponernos en un lugar como más complejo y más humano de entender que pues las personas podemos cagarla, podemos equivocarnos, y eso está bien, es parte de nuestra humanidad, y también podemos aprender, que eso es lo que decías y me parece muy importante. Y la otra parte de lo que decías tú, Lilian, que es precisamente nuestra posibilidad de, sí, construir historias inspiradoras. Al final del día, quizá no del like, quizá no del retweet, quizá no te están peleando, no te están madreando, pero sí estás generando un ejemplo y sí estás generando una esperanza y sí estás construyendo contenido que nos da un espacio para aprender y decir, mira, quizá esa es una forma de construir, en este caso, mejor seguridad. Sí creo mucho en eso, en que la narrativa de la esperanza quizá no es la más sexy en este momento, pero que claro que se puede avanzar y se debe construir una narrativa alternativa a la narrativa dominante que nos surge en muchos ámbitos de la vida de este país. No, y también ver que esos enemigos que vemos, o sea, no Vox como este partido ultrarracista, pero no estamos viendo al Instituto Nacional de Migración. Entonces, como esta narrativa de como estos enemigos tan claros, tan públicos, tan directos, igual no son los que están causando tanto daño, porque estamos en esta cultura de los binarios y del enemigo y la camarada, y entonces no estamos viendo la injerencia que tiene el Instituto Nacional de Migración en este terrorismo en contra de migrantes centroamericanos. Sí, la complejidad de los personajes. Por ejemplo, cuando hablamos de la policía, ahora sí, como la institución policial, claro que hay que señalar los abusos y lo mal que está la institución en términos de confianza. Sin embargo, perdón, pero yo no puedo hablar de la policía sin pensar que provienen de un origen también muy humilde, la mayoría de sus integrantes, que son personas de piel morena igualmente discriminados, y entonces digamos que cancelamos al actor, a este ente que es la policía, sin ver a la persona que está en la institución. Y de alguna forma lo que están diciendo ustedes significa también que hay un espacio increíble de oportunidad para liderazgos que sean capaces de construir una narrativa de esperanza, de hechos, de no cancelación, de aprendizaje, de humildad, y de que de alguna forma lo más difícil para construir en muchas plataformas, pero no quiere decir que no haya gente ávida de eso. Mi hijo Emilio es parte de un grupo de jóvenes que fundaron una revista en línea que se llama Free the Voices. Es una revista de arte y moda con perspectiva feminista y queer. En ella, mi hija Nicole escribe un testimonio donde ella se identifica y nos explica qué es ser pansexual y cómo, siendo una mujer cisgénero y a pesar de tener una orientación que no es la más común en la población, ella no siempre se ha sentido naturalmente aceptada o perteneciente a la población queer o divergente en la que ella se identifica y en la que ha hecho su vida. Esto a mí me hace pensar que el lenguaje, sus categorías, las trincheras que nos hemos construido, influyen enormemente en cómo vivimos nuestras vidas, en dónde nos sentimos aceptados y reconocidos, en quiénes son las personas en las que, de entrada, podemos confiar, y también en cómo seremos interpretados a futuro. Todo eso determina el lenguaje que usamos. Tenemos la oportunidad de reconstruir esas categorías desde la curiosidad por la experiencia de las otras personas. Si asumimos con entusiasmo nuestro principio de igualdad esencial, ineludiblemente reconocemos también nuestra enorme diversidad y que necesitamos entender las experiencias de otras personas con apertura y con curiosidad genuina por comprender una forma de vivir diferente a la propia. También con humildad. Con una humildad que va un poco más allá de decir, esta es una forma de vivir potencialmente respetable. Con una humildad que pasa por pensar que podemos aprender de lo que han vivido y experimentan otras personas. Sobre todo, con la humildad de que estamos por vivir cambios tecnológicos, científicos, de conocimiento,
que muy probablemente nos harán cambiar de opinión rápidamente sobre qué es lo correcto, qué es lo adecuado, y por lo mismo más vale estar preparados para estos cambios de valores y actuar en consecuencia. Uno de los cambios tecnológicos que ha atravesado el corazón político de muchas democracias es el de las redes sociales y su aparente capacidad para construir un mundo basado en las mentiras, o la posverdad, o la manipulación pura. De ello hablaremos aquí, en el próximo episodio de Liderazgos Imperfectos. Gracias por acompañarnos en Liderazgos Imperfectos. Escucha este podcast en Spotify o en tu plataforma de audio favorita. Síguenos para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Escuchar y compartir liderazgos imperfectos es una forma de hacer política. Este es un podcast de la colección Pensando un País, producido por Hook Audio.